Magali Cruz Lucamendi, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, nos acompaña aquí en el estudio. Magali, ¿cómo le va? Bienvenida, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Qué significa esto de que el Partido Acción Nacional presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el préstamo de 1.870 millones de pesos que aprueba el Congreso del Estado de Yucatán, y hoy el asunto queda en manos de la Suprema Corte de Justicia? Así es, mira, José Luis, tomando en cuenta el contexto en que se da la aprobación del crédito por 1.870 millones de pesos ante la negativa de dar explicaciones a los diputados, ante la negativa de que se analizara los motivos y las razones y sobre todo los destinos que se le darían a los 1.870 millones de pesos, el Partido Acción Nacional sometió a análisis este decreto 232, donde se aprueba el empréstito, y pues un grupo de abogados, después de analizado, llegaron a la conclusión de que había una acción de inconstitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el decreto donde se aprueba el préstamo, que aparece en la Ley de Ingresos, va contra el espíritu, contra la ley, contra el artículo 117, que en su fracción octava dice que los estados y municipios no podrán contraer obligaciones ni empréstitos, salvo que sean para inversión productiva. En este caso, no tiene el decreto ninguna explicación. El Ejecutivo, el Poder Ejecutivo manda al Congreso del Estado este préstamo, reforma la Ley de Ingresos, nos dice a dónde van a entrar 1.870 millones de pesos, pero ni siquiera reforma la ley de presupuesto, el presupuesto de egresos. O sea, no sabemos a dónde van esos 1.870 millones. Los diputados de la fracción del PAN, porque esto, pues como es sabido, fue aprobado por la mayoría priista, insistieron hasta el cansancio de que el contador de Hacienda y el secretario de Planeación fueran al Congreso a dar una explicación sobre el destino que tendrían estos 1.870 millones de pesos. ¿Por qué esta necesidad? Para poder saber si el préstamo verdaderamente estaría destinado para lo que debía ser y no para otras cosas como ellos mismos ya habían declarado. El mismo secretario de Hacienda declara que iba a servir para pagar aguinaldos. Sabemos que hay cientos de proveedores que hoy no les han pagado. Sabemos el déficit que existe, el quebranto económico que hay en el Poder Ejecutivo, en el gobierno del Estado. Sabemos que el gobierno ha quebrado al Estado financieramente. ¿Y por qué? Pues creo que está de más hablar de las megajaranas, de la farándula, de los pagos a Televisa, en fin, de tantas cosas donde el dinero se está yendo y se está gastando de una manera desorbitada. Entonces, ante esta necesidad de pedir que hubiera una comparecencia, el secretario de Planeación, lejos de ir al Congreso a dar una explicación donde está la máxima representación del pueblo, que son los diputados, se va a las universidades a explicarles a los estudiantes para qué va a servir el dinero cuando los estudiantes ni lo han solicitado. O sea, ante esto tenía que haber una claridad de lo que estaba pasando. Hay una acción de inconstitucionalidad, José Luis, por eso el partido decide meter este procedimiento, por eso se inconforma, mete esto ante la Corte, y pues nosotros estamos en espera. ¿Cuándo debe de responder la Suprema? No tenemos nosotros idea de cuándo. Se habla del día de mañana viernes, bueno, si lo acepta o no. Admitirlo. Nosotros lo metimos ayer al mediodía, ahorita lo que sigue es que lo admitan, que lo destinen a un ministro de la Corte y después vendrá el estudio. Pero puede tardar hasta año y medio. Pues no sabríamos cuánto. La acción de inconstitucionalidad no tiene mucho precedente, no son cosas muy mientras comunes. No se puede conseguir ningún recurso. Bueno, el préstamo está hecho, el préstamo está autorizado. La fracción del PRI ya autorizó el préstamo y el gobierno va a seguir haciendo esto mientras la Suprema Corte no dicte su resolución al respecto. O sea, si no dice lo contrario, la Suprema
pues estaría no avalando, pero al menos dejando en el limbo el asunto. Exactamente, exactamente. ¿Y quién lo interpone? ¿El PAN local? ¿El PAN nacional? Lo interpone, para meter un acto de inconstitucionalidad se necesita el 33% de un Congreso. En este caso necesitábamos, pues con nuestra fracción nos daba, pero además se suma a esta petición de los diputados del PAN, se suma el PRD, de manera que esta acción de inconstitucionalidad entra con 10 firmas, 9 diputados de la bancada del PAN y la diputada del PRD, Berta Pérez Medina. ¿Qué opinión le merece la aprobación de los impuestos federales? Los diputados del PAN, los diputados del PRI, todos alzaron la mano. Bueno, mira, los diputados del PAN, el presidente nacional y lo que hemos leído, pues no podemos estar de acuerdo con esto. No porque el paquete fiscal que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, manda a la Cámara de Diputados, era un paquete muy bien definido, era un 2% de impuesto generalizado. ¿Esto qué quiere decir? Que se iba a abrir la base tributaria, que no iban a ser los mismos los que iban a pagar, sino que se iba a pagar en más cosas. Y lo más importante de esto es que tenía perfectamente definido a dónde iba a ir ese dinero que iba a ingresar. Era exclusivamente para el combate a la pobreza, para ningún lado más. Llámese oportunidades, Seguro Popular, no había el programa alimentario, no había ese era el destino, ahí lo importante. Por eso era el 2% único. El 2% único. No había ICR, no había definido, pero lo importante es a dónde va, José Luis. Yo creo que finalmente entrar por 2% o por 1%, ¿a dónde va? Al venir más este bien, cambio, Magali, ¿de dónde sale? El problema es de dónde sale el dinero. Así es, José Luis, pero ¿a dónde va? ¿A dónde va? Es que a dónde va es importante, lo estamos viendo con el préstamo. Primero, mira, si ya no hay ni empleo, no hay nada. ¿Qué pasa ahorita? ¿Qué pasa ahorita con la inconformidad que están sintiendo los diputados del PAN? Que el dinero, el 1% que se le aumentó al IVA, vamos a pagar los mismos con lo mismo que estábamos pagando, pero ese dinero no se define a dónde va. ¿Y sabes a dónde va a entrar? Va a entrar a incrementar burocracia, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales. No estoy hablando de colores, estoy hablando en general. Pero los mismos panistas también lo aprobaron. Porque no les quedó otra, porque había una mayoría priista que empujó mucho y que no quiso ver las bondades del paquete fiscal que estaba metiendo. ¿No te huele una negociación de alto nivel? El presidente Calderón. Pues yo no te podría decir, no estoy ahí adentro. Yo lo que sí te puedo decir es que hubo una presión muy fuerte de la mayoría priista, que ellos sacaron este 1% al IVA, pero que finalmente va a engrosar la burocracia. Y la gente está muy enojada en la calle. Que era lo que no queríamos. La gente está muy enojada. Así es. Más que en otros años. A nadie le gustan los impuestos. Lo que pasa es que es la misma cucharada amarga. Así siempre. Es. Magali, gracias por haber estado aquí. Mucho gusto. Y atentos, es Magali Cruz Lucamendi, presidenta del PAN en el Estado. Vamos a pausa, regresamos.